Buenos días. Después de tener claro la generación de vistas de una pieza, ¿vale? Sus abatimientos, plantas, alzados, perfiles, etcétera, con sus detalles, ¿vale? Que tenemos de dimensiones de verdadera magnitud y las líneas ocultas para ver algunos de los elementos que tenemos en los detalles de las piezas, ¿vale? Tenemos que ser conscientes que, como os comentaba, si tenemos que expresar una pieza con más de 3 vistas, empieza a ser más complejo la interpretación de la misma, ¿vale? Para ello hay otras herramientas para poder ver, sobre todo, los detalles interiores de las piezas, como son los cortes, las secciones y las roturas, ¿vale? Las tres tienen el mismo fundamento. Eliminar imaginariamente parte de la pieza para poder destriparla y ver lo que hay dentro, ¿vale? Pero la forma de trabajar es igual que las vistas en diédrico, ¿vale? Enfrentarse de forma ortogonal a una visión de la pieza, ya sea con un corte imaginario o sin corte imaginario. Cortes, que nos referiremos a los cortes, que son lo que más nos va a importar a la hora de trabajar nosotros. Un corte no es más que un artificio, ¿vale? Una herramienta en el cual, mediante un plano o varios planos, ¿vale? Como si fuesen varias cuchillas, cogemos y quitamos una parte de la pieza para ver cómo tenemos el interior de la misma. ¿De acuerdo? Por ejemplo, tenemos una pieza de este tipo. Tenemos aquí 3 detalles interiores, ¿vale? Queremos saber qué forma tienen, qué morfología tienen los mismos. Para ello, con un plano de corte por la parte media de la pieza, imaginario siempre, ¿vale? Y quitamos la parte delantera para saber cómo es por dentro nuestra pieza. Es decir, si no aplicase postcorte y hiciésemos simplemente una visión de las vistas, como ya sabemos hacer, tendríamos nuestras líneas ocultas, ¿vale? Con nuestra planta. Y lo que vamos a hacer es intentar transformarla el mayor número de listas de líneas ocultas en líneas vistas mediante un corte imaginario. Es decir, representar visibles las partes no visibles de la pieza. Quitamos parte de la pieza y podríamos ver perfectamente cómo es nuestro elemento en el interior, ¿vale? Vemos que aquí tenemos dos agujeros de forma cilíndrica con 2 diámetros y aquí una cilíndrica con cabeza cónica de tronco de cono. La forma de representarla sería de esta forma. Digamos, donde la parte de la pieza en que corta nuestro plano imaginario, ¿vale? Donde, digamos, si cortásemos con una sierra, nos encontraríamos con material, sería representado de forma rayada para indicar que es un corte imaginario, ¿vale? Que en verdad esta parte de la pieza no es un corte real, ¿de acuerdo? Aquí estaríamos cortando por aquí, nos encontramos material que lo rayaríamos, continuaríamos, material que nos encontramos, rayaríamos, aquí en el hueco nos rayaríamos porque en verdad no hay material, igual que en este agujero de aquí. Vale. Destacar que, como es un corte imaginario, en el resto de las vistas no aplicamos el corte. Es decir, la pieza no está cortada realmente, se representa en su totalidad. Solo se representa en la vista que nos interese, con la zona rayada, ¿vale? Nuestro corte. También incorrecto, no representamos nunca líneas ocultas en zonas rayadas, ¿vale? En el resto de las vistas que tengamos sin corte, o en la zona de la pieza donde no apliquemos un corte, cuando tengamos un corte parcial que veremos más adelante, ahí sí que podríamos aplicar líneas ocultas. En las zonas rayadas nunca, nunca, nunca podremos líneas ocultas ni líneas vistas, porque en verdad, si cortásemos con una sierra, no tendríamos ninguna lista interior, ¿vale? Diferencia entre corte y sección. Simplemente en el corte representamos tanto el plano de corte de nuestra pieza como todo lo que tenemos detrás, ¿vale? Es decir, los agujeros cilíndricos, si tuviésemos algún elemento más trasero, y en
lo que es la sección, solo representamos el plano de corte. Lo que hay detrás, no. Es decir, esto sería un corte y esto sería una sección. ¿De acuerdo? El rayado también está normalizado, ¿vale? Siempre será a 45 grados. Como os he dicho, rayamos la parte de la pieza que está en contacto con nuestro plano de corte imaginario. ¿De acuerdo? Empezaremos a rayar a 45 grados, da igual derecha que izquierda. Si tenemos diferentes elementos, iremos variando de derecha a izquierda y cambiando la equidistancia entre las rayas del ángulo. Se hace con línea continua fina, 45 grados en cualquiera de las dos direcciones. Y la separación tiene que ser uniforme, ya que si vamos cambiando la distancia entre las líneas, ¿vale? Podremos crear un efecto de sombreado que no es lo que queremos. Estamos representando un corte, ¿vale? Un plano de corte. Esto sería incorrecto porque parece que estamos haciendo pues, un sombreado, un bruñido, un acabado superficial, que no es lo que estamos haciendo en este caso. Todas las zonas cortadas de una misma pieza se deben mantener la misma dirección de rayado, ¿vale? Es decir, si cambiamos la dirección de rayado es que estamos, por ejemplo, haciendo un corte de un montaje en que hay un acoplamiento de dos piezas y es para diferenciar que tenemos dos piezas. Es decir, aquí tenemos una única pieza, no vamos cambiando rayado izquierda, rayado derecha, rayado izquierda, rayado derecha, ¿vale? Porque si no me estaría diciendo que esto es una pieza, esto es otra, esto es otra pieza, esto es otra, ¿vale? La separación entre las líneas dependerá del tamaño de la pieza. Es decir, una pieza más grande tendremos mayor separación de las líneas, una pieza más pequeña tendremos menor separación de las líneas. Incluso, ¿vale? Bueno, se recomienda que no sea inferior a 0,7, ¿vale? Para no ennegrecer nuestro plano de corte. Aunque si el tamaño es muy pequeño, sí que se nos permite pintarlo, ¿vale? Todo de negro. Es decir, arandelas, chapas finas, lo que sea. ¿Vale? Si el elemento es muy fino, no vale la pena ir rayando con distancias muy pequeñas, así que permite que lo pintemos todo unicolor, monocromático. Es decir, de esta forma. Claro, si hay diferentes piezas, como no podríamos ir cambiando la inclinación de nuestro rayado, tendríamos que dejar como si fuese un efecto negativo de foto, ¿vale? Una línea blanca entre ellas. Si la pieza es muy grande, nos permite, también para ahorrar trabajo, que solo rayemos el perímetro, ¿vale? De nuestra pieza. Aquí vemos, ¿vale? Que tenemos un acoplamiento de diferentes elementos, una, dos, tres piezas. Para diferenciar que tenemos tres piezas entre sí, primero iremos cambiando la dirección de de esta línea rayada, los ángulos, a la derecha e izquierda, y aparte, si veis, ya tenemos líneas continuas que hemos dicho que no dibujábamos en zonas rayadas, ¿vale? Que nos diferencia una pieza con otra. Corte y sus clases, ¿vale? Básicamente, ¿vale? Este esquema lo explica muy bien. Tenemos cortes totales, semicortes, parciales y de detalle, ¿vale? Los cortes totales son aquellos que empieza por un lado de la pieza y termina por el otro lado de la pieza, ¿vale? Hacemos un corte total de la pieza, como dice la palabra. Semicortes, ya veremos que son parciales de una parte de la pieza, parciales también, y de detalles para simplemente destripar una zona determinada del elemento. Un corte total o semicorte, ¿vale? Estos dos de aquí, sustituyen a la vista. Es decir, si yo practico un corte total en mi vista de alzado, no dibujaré el corte en el alzado y el alzado. Quitaré el alzado, dibujaré el corte con el alzado y, si es necesario, dibujaré la planta y el perfil, ¿vale? Pero dibujaré solo planta alzado y, bueno, planta el alzado con el corte y el perfil, ¿vale? No dibujaré dos veces el alzado con corte o sin corte, o el perfil, si lo dibujase el perfil.
Cortes totales, por un solo plano. Hoy vamos a ver simplemente este tipo de corte. Era el del ejemplo que hemos puesto al principio de la presentación, ¿vale? Tenemos una sola cuchilla que atraviesa nuestra pieza completamente, ¿vale? Nosotros, con unas flechas, ya determinaremos cómo estamos viendo nuestro plano de corte, es decir, nos enfrentamos al plano de corte, indicaremos de forma normalizada cuál es la dirección de la persona que está viendo el corte y quitaremos en esa dirección la parte de la pieza para ver cómo es por dentro. Es decir, que era lo que teníamos antes. Corte por un solo plano, ¿vale? Tenemos aquí, puede ser o en la longitudinal, en este caso simétrico de aquí, o en un lateral para ver cómo son, por ejemplo, estos dos detalles interiores de aquí. Tenemos aquí un rebaje interior que lo podemos ver en el corte AA que tenemos abatido a este lado de la pieza, ¿vale? La forma de abatir es como teníamos en el diédrico normal, ¿vale? De platado de perfil, pues si tenemos aquí nuestro plano de corte que se indica con trazo y punto y resaltando los extremos y dándole a la primer plano de corte, porque podemos combinar más de un plano de corte en la misma pieza, ¿vale? Primero con la A, luego con la B, etcétera. Cogeremos, indicaremos regrosando y poniendo más gruesos los extremos en los planos de corte totales. Ya veremos en los planos de corte con planos paralelos que los quiebros también se resaltan, ¿vale? Y abatiremos en el lado, ¿vale? A la dirección donde tenemos las flechas puestas, nuestro corte, nuestra pista con corte total. Es decir, aquí veríamos que estamos cogiendo material, rayamos, nos encontramos con el hueco, no rayamos, nos encontramos con la zona interior, rayamos, porque encontramos material, etc. Vale, os voy a poner un ejemplo, ¿vale? Explicativo para que lo podáis ver visualmente. Por ejemplo, tenemos una de las piezas que os voy a proponer para que realicéis, ¿vale? Una pieza de este tipo que queremos hacer un plano total, por el plano de simetría, es decir, por la mitad de la pieza, ¿cómo lo representaríamos? Es decir, nosotros tenemos una cuchilla y por la mitad cortamos. Lo que vamos a representar es, si miramos desde aquí, es el contacto, el plano de corte de nuestro plano de simetría que se encuentra con la pieza y lo que tenemos detrás. Es decir, esta es nuestra pieza. Si le aplicamos un corte por el plano de simetría, ¿qué es lo que vamos a ver? He puesto en color azul, ¿vale? Lo que son los huecos interiores, ¿vale? De nuestra pieza, ¿vale? Que sería todo esto de aquí, todo esto de aquí, todo esto de aquí, ¿vale? Lo que digamos es el material va a ser cuando apliquemos el plano de corte lo que tenemos que rayar. Es decir, tenemos aquí nuestro plano de corte que si nos enfrentamos perpendicularmente a nuestra pieza, ¿qué estamos viendo? Que la cuchilla ha cortado material en esta parte de la pieza, en esta parte de la pieza y en esta parte de la pieza. Lo que está en azul no ha cortado nada de material nuestro plano de corte, nuestra cuchilla imaginaria, ¿vale? Lo que rayaríamos sería simplemente las zonas grises, ¿vale? Aquí, como no hay zona rayada, todas estas líneas son líneas vistas. Si lo vemos aquí, vemos que esta línea existe, esta línea existe, esta línea existe, esta línea existe, etcétera, etcétera, ¿vale? Es decir, si lo fuésemos a representar, tendríamos nuestra pieza, nuestro plano de corte para de simetría, nosotros lo observamos desde aquí, estaríamos cortando esta parte de material, ¿vale? Que rayaríamos para indicarlo, ¿vale? Indicaríamos que es la sección AA, con su sección AA, en este caso, el perfil. ¿De acuerdo? Hasta luego.